Este ciclo de los hijos de los días de Retoña, tenemos el agrado de estar hablando con Germán Weinberg. Él es actor, director de la escuela Implosivo, oriundo de Montevideo. Así que, bueno, ¿cómo está, Ger? ¿Todo bien? Todo bien, me pregunto quiénes son nosotros, porque dijiste estamos con Germán. Estamos, incluyo a los espectadores que después lo escuchen Ah, así y se sienten parte. bueno, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. ¿Vos cómo estás? Bien, en este día soleado, este día, ¿hoy qué día es? Martes, Hoy es día martes. soleado. Venimos de una linda intervención en la calle, así que vengo con energía positiva. Contame un poco de eso. ¿Cómo estuvo la intervención? Vi unas historias. Divina, estuvo divina. Participamos de Primer Ensayo, que es un colectivo de intervenciones artísticas callejeras, que nació para visibilizar la emergencia del sector cultural. Y bueno, en función de todas las movilizaciones que hemos venido haciendo, y la presencia en las redes y en los medios, bueno, surgió un trabajo, nos llamó el Sindicato de la Salud para hacer una intervención artística para pelear por el presupuesto específicamente para la salud, y ahí fuimos, armamos una intervención y bueno, estuvo Genial. muy interesante. Ahí en el Qué, Palacio Legislativo, la verdad que fue divino. qué bueno que haya habido concurrencia y que ya es qué número de intervención que hace primer ensayo. Ya van unas cuantas, ¿no? Unas cuantas, sí, esta particularmente es la primera intervención a pedido, digamos. Es decir, que Ahí va. fuimos contratados. Nosotros como primer ensayo somos un colectivo que en realidad lo que hace es dinamizar necesidades. Sentimos que tenemos la necesidad de visualizar o de visibilizar, yo qué sé, no sé, que no abren los teatros, o que estamos perdiendo, por ejemplo, una de las intervenciones fue por la zafra de vacaciones de julio, que nos quedamos sin trabajo los actores. No sé, también pasaron muchas cosas estos 4 meses, entonces en función de los momentos son las cosas que tratamos de visibilizar. Claro. Y para responder tu pregunta, no sé, creo que ya vamos como 6 o 7. Empezamos, ponele que en abril, en mayo, capaz que en mayo, Wow. y a movernos, a aparecer en la calle, y llevamos como 7 intervenciones. Es un montón, decías recién hace 4 meses y ya, hoy veía en la televisión que marcaban el número específico de días que estamos en cuarentena o que explotó la pandemia, que eran 169. Yo ya perdí la cuenta hace mucho tiempo y también con el tema de los casos como que ya no lo tengo tan en cuenta como antes. ¿Y qué tal vos con el tema de la pandemia? ¿Cómo venís llevando todo este año? Porque empezó en marzo. ¿Y cómo viene Germán, artista Germán, llevando esta cuarentena? No sé qué decirme. Bueno, haciendo honor a... No sé, sí, lo que pasa es que si le hago honor a mi sinceridad, tengo un discurso, y si le hago honor a lo políticamente correcto, tengo otro. Como director de un espacio, tengo otro. Es complejo. Claro. Yo individualmente me parece que todo esto, no sé, me parece muy poco serio hablar de, de no de pandemia, porque bueno, está como grabado a fuego que hay una pandemia, pero no sé, en este país hay 100 contagios de una gripe que a todas luces no tiene mucha repercusión en la salud. Hay casi caso cero en STI, no sé, habrá 10 casos ahora, que es como un montón, a los 5 meses de una pandemia. Cierto es que tenemos mucha cosa controlada, no quiero ir en detrimento de los logros del gobierno, de la sociedad o de quien sea responsable de los resultados que tenemos, pero también es cierto que
es una gripe, yo qué sé. Esa es mi opinión personal. Como director de un espacio, obviamente tengo que cuidar mucho más los espacios, las personas, respetar absolutamente todos los protocolos habidos y por haber, como artista también, cada vez que hacemos un espectáculo, no digo en la calle, porque las intervenciones son al aire libre y si en general hay una distancia que se respeta, porque es parte de la propuesta, usamos tapaboca, no sé, yo la llevo, esto que de contar los días es como extraño, ¿quién está encerrado en su casa como para contar los días? Sí, claro. No sé, yo tuve 50 días encerrado, o sea, los primeros 50 días del 14, el 13 no, pero poner que a partir del 15, cuando dijimos, bueno, esto es una pandemia grave, no sé qué, tuve 50 días encerrado con mi esposa y mi hija. Y cuando se abrió y vos ves que vos te tomás un bondi o vas en el auto y la ciudad funciona como si no estuviera pasando nada. Pero la gente tiene tapabocas. Es la repercusión que veo, o sea, está todo abierto, todo el mundo, nadie, salvo, bueno, no sé, fiestas infantiles o fiestas nocturnas o, no sé, cumpleaños, cosas así, el resto. Sí, claro. Y respecto a eso, me haces pensar cómo el protocolo en ciertos aspectos ha quedado como un poco antiguo en comparación a 2 o 3 meses atrás, porque si bien los casos son menos, los protocolos con cierta rigidez siguen estando en lugares donde ya podría existir otra flexibilidad, otra apertura teniendo en cuenta el cuidado que hay que tener, claro, pero como que hay algunas cosas que quedaron un poco ambiguas. Bueno, claro ejemplo el protocolo del teatro, el primer protocolo, que nada, que fue debate durante varias semanas por una cuestión de que había cosas que eran hasta en ciertos puntos como insignificantes. Ayer escuché, Joaquín, que no sé cuándo es, si es la semana que viene, si es esta semana, dentro de 2 semanas, no sé cuándo es, la verdad. Pero ayer escuché que va a abrir la rural del Prado con 15.000 personas. Ah, lo escuché, sí. Y vos decís, al teatro no pueden ir 100. Claro, Es como, hay tanto drama por las mismas personas que entran en un bondi, porque si en un ómnibus entran 40 personas sentadas, hay otras 40 paradas. claro. La misma gente que entra en 40 metros cuadrados no puede entrar en 600, que es más o menos, no sé, o 100 o 200 en una sala con espacio con ventilación y no sé qué, y de repente van a meter 15.000 personas así al aire libre, o no, porque hay stands, yo no sé los stands, qué grado de... No sé, me resulta todo muy extraño, me parece que donde hay intereses económicos las cosas giran, donde no los hay las cosas no giran, y me parece que se resume a eso, no hay que ser muy instruido para saber que la plata que mueve el teatro en Uruguay no es lo mismo que el turismo, no es lo mismo que el campo, no es lo mismo que grandes sectores productivos. Entonces, estamos como siempre en el último orejón del tarro, que es una frase bastante clichesca, pero que representa nuestra realidad y hay que asumirlo en un sentido de realidad, de ser consciente de lo que sucede. Y cualquier otra conclusión es poco responsable de la realidad, de la lectura de la realidad. Me Claro. parece que tiene que ver con eso. Después, bueno, si los protocolos... también es cierto que, bueno, es cierto que este virus no es conocido, no se saben repercusiones a largo plazo, entonces por eso todos los miedos y todas las cosas. ¿No? Es como no sé, yo no estoy muy instruido, pero he leído mucho de un lado, mucho del otro. A mí no, ni me da miedo, ni me. No sé, no tengo un cargo de responsabilidad tampoco, entonces Sí, claro, no me claro. preocupa mucho. Salvo que, bueno, como te digo, en la institución, cumplir los protocolos, cuidar los espacios, la distancia, tapaboca y hacer lo que nos piden por un tema de responsabilidad social, pero en la vida privada vos salís y ves una normalidad que es apabullante. Claro. Es una normalidad con tapabocas. Qué buena No sé si te definición. contesté la pregunta, creo Sí, sí, que sí. Sí, me divagué un poco, pero... la pregunta ya quedó muy lejos, pero me encanta que haya fluido de esta forma y al punto en que llegamos. Implosivo tiene ya 5 años, ¿no?
Sí, tiene 5 años, Wow, efectivamente. wow. La carrera de formación tiene 4, pero el espacio tiene 5. Ahí va, ahí va. Sí, es un montón. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando llegué a la escuela, era el segundo año. Y Claro, eso sí. ya quedó lejos en el tiempo. Pasó, bueno, el tiempo es relativo, ¿no? Puede ser Sí, mucho, puede ser poco, en función de cómo lo mires. Lo cierto exacto. es que pasaron, en estos 5 años pasaron infinitas cosas. O sea, la cantidad de sucesos cuantitativos que sucedieron en estos 5 años, a mí me da la pauta de todo lo que sucedió. O sea, realmente es mucho, mucho, mucho. Total. Nada, me puedo poner a enumerar cosas, pero no sé si viene al caso. Sí, como quieras. Estás con toda la libertad de si querés mencionarlo. A mí me gustaría hacer un poco de énfasis en cómo comenzó todo esta creación, esta institución, Implosivo Artes Escénicos, porque a mí siempre me llamó mucho la atención cómo fueron los comienzos, los cimientos de la escuela y cómo se ve hoy la escuela parada en el sector artístico, en lo que es a nivel nacional el teatro y la formación actoral, que si uno hace en retrospectiva quizás 10, 15 años atrás, capaz que vos me corregís, las escuelas de formación artísticas eran nulas prácticamente, o había algunas que eran bastiones, pero hace muy poco tiempo que comenzaron a emerger algunas y Implosivo ha sido una de las escuelas pioneras en ese sentido. ¿Cómo lo ves vos dentro, siendo el director de la escuela? Bueno, a mí me da un poco de vergüenza hablar de pioneros en algo. No sé si es la perspectiva que quiero rescatar. Entiendo la pregunta. Creo que en algún sentido lo que propone Implosivo es tener como una perspectiva de laboratorio dentro de una formación, es decir, no tenemos una formación de conservatorio, es decir, bueno, en primer año pasa esto, en segundo pasa esto, en tercero pasa esto, hay que dar tragedia, hay que dar comedia, hay que dar contemporáneo, hay que dar clásicos, hay que... de eso no trabajamos absolutamente nada. Es cierto que hace 15 años la formación actoral seria se resumía a la EMAD, por supuesto, y alguna que otra escuela. El IAM tiene 15 años, y alguna otra escuela más o menos seria. Alambí que estaba, que ya no está. Hay como, no sé, si me pongo a nombrar, seguramente pido disculpas porque voy a dejar alguna escuela fuera que me olvide y alguna que nombro, no es por ponderar más o menos, es por la memoria que tengo y porque capaz que no presté mucha atención a eso tampoco. Pero siempre hubo escuelas de formación, lo cierto es que ahora hay una explosión. Digo ahora, me refiero a... Yo veo que después de estos 15 años de, de, de atención o de mayor... Siempre fuimos, lo dije recién, el último orejón del tarro, lo fuimos siempre, incluso en los gobiernos de izquierda. Sin embargo, el sector nunca creció tanto como los gobiernos de izquierda. O sea, hay que decir las cosas como son. La cantidad de apoyo, se movió mucho en el sector cultural, creció muchísimo y eso hace que mucha gente se haya interesado y eso hace que hayan aflorado un montón de propuestas. Una de ellas fue Implosivo hace 5 años, que, volviendo a tu pregunta, surge junto con Jimena Echevarría, que la dirigimos los dos. Nosotros somos pareja, cuando empezamos a salir y compartíamos nuestro amor por el teatro y por la actividad, por la actuación más que por el teatro, ¿no? Hay una cosa ahí que una cosa es el recurso y otra cosa es el código o el lugar Claro. o la función que cumple la actuación. Y bueno, nosotros aprendimos mucho, estamos orgullosos de haber cursado la EMAD y tenemos una formación muy completa y muy abarcativa, pero entendemos que en algún punto la EMAD se dirigió mucho a lo técnico y no tanto a otros niveles de la actuación, que tiene que ver con el ser humano, con qué tipo de artista querés ser, con la opinión del actor, al, al, al dedicarse a rubros más técnicos, lo que hizo la EMAD fue, tengo un perro dando vueltas, por eso me distraigo. Lo que hacía la EMAD es, bueno, dedicarse a cosas técnicas, como decía, y dejó por fuera
como todo el trabajo de la emoción, las herramientas individuales, reconocerlas, desarrollarlas, percibirlas, atacarlas. Y lo que propone Implosivo básicamente es eso, nos centramos en las herramientas sectorales individuales y las ponemos al servicio del colectivo. Y esa perspectiva de la identificación de la herramienta de cada uno, que son variables, porque esto no es una ciencia dura, no es que la herramienta, bueno, a ver dónde tenés la creatividad, dónde tenés, no sé, la coordinación, yo qué sé, lo que sea, la emoción, dónde la tenés, no es asible. Entonces, cada individuo es un universo y nos preocupa y nos ocupa visualizar eso y que cada uno puede identificar en cada uno cuáles son las mayores virtudes que tiene para desarrollarlas y potenciarlas y cuáles son las debilidades para atacarlas y avanzar lo máximo posible en eso, pero sobre todo reconociéndolas porque la instancia formativa tiene un punto límite, termina, cursás la formación y termina. La idea de esta formación es dar las herramientas para que cada uno, posteriormente a su formación, pueda seguir pensándose como un estudiante eterno, en esto de que cada proyecto va a implicar un aprendizaje necesariamente, un nuevo aprendizaje para cada proyecto. Entonces, la capacidad de uno de volver al punto cero para arrancar tiene que ver con no dar por hecho de que egresé de un lugar y por eso tengo el conocimiento, entonces tengo la posibilidad de resolver cualquier situación, sino que tengo la posibilidad de resolver cualquier situación porque voy a estar atento o atenta a identificar qué problemas o qué obstáculos me propone cada nuevo objetivo, cada nueva propuesta, cada nuevo desafío. Y ahí me parece que es donde está el punto. Genial eso que decís. Sobre todo inclusivo como que apunta al actor creativo y no tanto al actor intérprete. Eso me parece algo muy destacable por el hecho de generar la creatividad y potenciar el artista que lo envuelve. Vos sos entrenador corporal, Ger. Bueno, sí. Sí, perfectamente, lo sos. Sos una persona que en su vida ha dedicado su vida al arte, a la actuación, al teatro y a lo que tiene que ver con el entrenamiento corporal. De hecho, también has hecho ballet y bueno, tu vida ha avanzado por ahí. Y quiero hacer un poco de hincapié en una cuestión, digámoslo, técnica, por decirlo de alguna forma, pero cuando uno crea un personaje, que si bien existen diferentes variables a la hora de poder llegar a esos procesos, hay un personaje que a mí me fascinó completamente, que es de Metamorfosis, Elena, porque existe una deconstrucción zarpada, que bueno, ya pasamos el chivo a la gente para que en algún momento cuando vuelva a Metamorfosis pueda ir a verla, que es una deconstrucción tremenda porque es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Digamos que Sí. puede ser un significado, o uno de los tantos significados que tiene este personaje. Y eso, yo cuando la vi, realmente quedé anonadado y sorprendido y salí distinto de esa sala por el hecho de que es muy difícil poder encarar un personaje que no es su género. Y quiero hacer un poco de hincapié en eso de cómo lograste vos ese personaje. Sé que fue arduo, sé que fue difícil por las charlas que hemos tenido, que me has comentado, pero me gustaría hacer un poco de énfasis en eso, porque ese personaje me parece fascinante. Bueno, sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hay rato, hasta que corte sí, no tengo una respuesta con respecto a cómo abordar un personaje. De verdad no. Sería irresponsable si te doy una respuesta concreta, porque de hecho, de nuevo, ahora estoy ensayando una hora y no tengo ni idea para dónde va, para dónde voy, cómo encararlo, o sea, no hay una receta, honestamente no la hay. Lo que pasó con Metamorfosis es que
Es que tuvimos mucho tiempo. Tuvimos 2 años de investigación en donde nos permitimos fracasar mucho. Eh, y fue un fracaso que yo no lo viví con felicidad, en el sentido de vivir con mucha felicidad el hallazgo y las repercusiones y la belleza de hacer cada función y el orgullo de haber logrado lo que se logró y lo que está vivo todavía, porque es un proyecto que está vivo. Sin embargo, durante los 2 años de, de, de proceso, esto que te digo del fracaso tiende a generar en uno un pesimismo rotundo, ¿no? Porque no solo en este caso, Elena, que es una mujer trans, no solo es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, sino que es una mujer. El resto son detalles. Así como yo soy peludo, de barba y pelado, bueno, ella es una mujer. Nació con pene. Eh, entonces, sacar los prejuicios de lo que es masculino, de lo que es femenino, desde una visión patriarcal y heterosexual y todo lo que le podamos poner a esa mochila, fue realmente difícil, porque en realidad la magia estuvo en encontrar la neutralidad. Durante mucho tiempo busqué la feminidad, o busqué barrer o borrar la masculinidad, y eso nos llevó todo el tiempo a fracasos, a prejuicios, a cliché, a cosas espantosas que no representaban lo que queríamos, que era la organicidad de un cuerpo vibrando y siendo. Entonces, cuando digo entendimos me refiero a mí, porque todo el tiempo desde afuera tenía muy clara la pauta, pero a veces es muy difícil integrar cosas, no sé, como creo que en el arte lo sencillo es complejo, ¿no? Totalmente. Y bueno, nada, el secreto estuvo en encontrar la neutralidad. Y cuando uno la encuentra y además la desarrolla, porque tuve la suerte de, al día de hoy, tener 30 funciones, que puede sonar poco, puede sonar mucho, pero para el teatro uruguayo es un montón. Y en un monólogo ni que hablar, porque la ida y vuelta en los ensayos no existe con el espectador porque no hay espectador. Entonces, como que las primeras 8 o 10 funciones fue como para encontrar ese feeling Claro. dentro de la neutralidad, la comunicación y la potencia y la emoción y bueno, todo lo que juega la obra en esto de contar la vida de esta minoría, ¿no? Que es las mujeres trans de Montevideo, ¿no? En la experiencia de Elena. Y nada, sí, fue muy difícil, agotador, frustrante en el sentido de no encontrar, sentir que sos un actor pésimo. Y creo que superar eso fue como la mayor belleza que me tocó vivir como actor. No tuve otro proceso en donde me haya sentido así, porque en general fueron procesos menos exigentes o desde otra perspectiva de la dirección que genera ciertas facilidades o ir a lugares más comunes o que la propuesta genera menos desafío. Fue un desafío enorme. Claro. Wow, wow, genial. Genial eso. Vos también has hecho mucho cine. Tenés. No podemos decir que he hecho mucho cine. No, no se puede decir No, pero el código del cine como que lo tenés bastante claro también. Son dos códigos distintos que vos los manejás con cierta espontaneidad. ¿y en qué te basás para decir eso, por ejemplo? A ver, me Y, interesaría saber. y, por ejemplo, en las películas que he visto, que has estado, Uh-huh. me acuerdo Operación Zanahoria, o no sé, algún video un video Mandrake. He visto algunos trabajos que has estado ahí y lo has manejado con mucha espontaneidad. Y a la pregunta que quería llegar era esos dos códigos, o sea, esos dos códigos distintos que coexisten ahí en el mundo de la actuación. ¿Cuáles diferencias, rasgos encontrás vos que existen en ellos? Y si hay alguno que te sienta más cómodo, más allá de la experiencia que tenés en el teatro.
que es mayor a la que tenés en cine, pero por ahí, por ahí. Bien, bueno, mirá, yo te cuento que para mí tuve muchos maestros en esto de la actuación, como te digo, que uno lo denomina teatro porque en general la experiencia es teatral, ¿no? Uno estudia en tal lado o en tal otro, pero son escuelas o talleres de tal teatro o en tal lugar o lo que sea. Eh, Haciendo la práctica, uno va encontrando un montón de cosas, ¿no? Yo, no sé, estrené 50 espectáculos teatrales, donde, digo 50, no es una exageración, creo que es uno o dos más que eso, pero es un número real, en donde atravesé teatro infantil, ópera, drama, comedia, teatro oficial, teatro independiente, cosas en la calle, y para mí lo más importante de eso fue los grandes fracasos reales y finales que tuve que sostener en el tiempo en temporadas. Es decir, tener un espectáculo que no funciona o que no es bueno, o un trabajo que no es bueno, que no te gusta y tener que defenderlo, te hace identificar un montón de recursos que vos tenés que encontrar para estar vivo. Porque si ya vas entregado, solo puedes sufrir. Entonces, encontrar en el deseo de hacer las cosas bien, esas herramientas, aprendí muchísimo, como digo, desde el fracaso. En el cine me pasó más o menos lo mismo. De estudiante hice muchos cortometrajes, muchos de ellos protagónicos, cortometrajes de escuela, ¿no? De la ECU, de la UM, no sé, de varios lados. Bueno, como decís, participé de un videoclip de Mandrake, hice algunos papelitos realmente muy pequeños en alguna película linda como Zanahoria o La Noche de 12 años, donde aparezco quizá 10 segundos. Y por eso digo que tampoco es que tengo una gran experiencia en cine, sí, filmé muchas cosas, muchas, pero en cine no muy importante, en largometraje, sí más importante a nivel de cualidad o de tiempo de exposición o de tiempo de poner el instrumento a disposición y poder sacar como conclusiones, que me pareció buenísimo. La diferencia entre una cosa y la otra son absolutas. O sea, son universos realmente distintos. El audiovisual, no voy a hablar de cine, voy a hablar de audiovisual y es decir, la cámara tiene una... No hay que hacer nada, para la cámara no hay que hacer nada, está todo ahí. El teatro tiene una dimensión que es la expresiva, que tenés que llegar al espectador. No es lo mismo, incluso dentro de las distintas teatralidades, hay un montón de teatralidades. No es lo mismo que toda la sala 2 del circular, que la gente la tenés máximo a 5 metros, que en el Solís, que tenés gente en el Gallinero a 50 metros. El nivel de energía que tenés que manejar para llegar al último espectador no es la misma que en una cámara que capta absolutamente todo. Tenés un micrófono que si vos levantás la voz hasta molesta. Hay como los recursos técnicos están en otro lado, en la espontaneidad, en la verosimilitud, en el no pensar, en la acción-reacción, el ser lo más orgánico posible a nivel en general el cine maneja un realismo, ¿no? No hay como grandes propuestas, por lo menos acá, propuestas que se alejen mucho del realismo. Entonces, como que incluso viste que el cine maneja últimamente, o en general, no, en general no, últimamente o se ve cada vez más, se acerca más a gente que incluso no son actores. Sí. No es necesario contar con actores en el cine, porque el bueno, cine está el caso de la, capaz estás pensando la misma, La chica de Roma. Sí. Bueno, La chica de Roma, o esta película última de Netflix que está con Cecilia Roth, La mucama, que es una mucama, La ciudad de Dios, ni que hablar, agarraron claro. los botijas de ahí mismo, y hay infinitos ejemplos de esto. Lo que quiero decir con esto es que el cine es un arte del director y sobre todo del editor. Los que hacen la magia son ellos. O sea, vos podés estar filmando cosas sin darte cuenta y ser súper orgánico, súper
Claro, Hay claro. increíbles actuaciones de cine, no estoy desestimando la actuación en el cine, ¿no? Ujú. Implica códigos distintos, porque el cine tiene la dificultad o la facilidad que vos podés repetir la toma 25.000 veces, pero Claro, también el cansancio que genera hacer una escena intensa o de grandes emociones o no sé qué, repetida, es complejo también. Entonces todo tiene como su ida y vuelta. El teatro lo que tiene es que es una actuación de proceso. Por más que vos en el cine podés ensayar, y que de hecho se ensaya, es muy variable, ¿no? Yo participé en las dos opciones, la opción de ensayo y la opción de... Te enterás ahí cuál es el texto. En La noche de 12 años, por ejemplo, tengo una escena sola, estoy con el Chino Darín y con Thor, tengo 5 frases, tampoco es que tenga un gran texto y se permite también que... Pero no me quisieron dar el texto hasta que llegué al set. O sea, me dijeron las 3 frases ahí. Entonces ¿ya? también es una forma de mantener la espontaneidad porque solo podés resolverlo ahí. eh, Claro, Entre la memoria que puedas tener en ese momento de tensión y de no sé qué, aparte, bueno, la noche de 12 años fue muy particular, capaz me detengo a mí, porque para mí fue muy importante. Fue la primera vez que se filmaba en el penal de Libertad, entonces estábamos adentro del penal de Libertad con los presos ahí. Y mi escena fue en la cocina, que teníamos que filmar tipo en 40 minutos, porque era el único horario que se podía filmar, y tenías a los presos que sabías que habían violado, matado, asesinado, no sé qué, ahí mirándote. Y de repente en ese contexto te dicen la frase, bueno, esto es así, el plan es así, entramos por acá, pasa esto, no sé qué, y tenés que resolver ahí, sin ensayo, sin nada, y bueno, de eso solo puede surgir espontaneidad, o claro. sea, Qué no hay otra salado. opción, claro, y bueno, hay que estar preparado también para eso, ¿no? Para relajar y tener el instrumento relajado para que lo que suceda tenga que ver con la historia que estás contando Claro. más allá de la información que tengas, pero lo que digo es que es muy distinto, salvo que trabajes en la improvisación, en el teatro hay un proceso que menos de 3, 4 meses es imposible que por más pequeño que sea el personaje, el papel, la injerencia de tu trabajo en la obra, y hay un proceso. En el Claro, cine es variable eso. claro. Ahora que estamos hablando de cine, de audiovisuales, felicitaciones por Emilia en Casa. Vos, desde que empezaron la seguí a la par, a la par. Cada vez que subían el capítulo estaba ahí. Me encantó el formato, las actuaciones, la interactividad de la serie. De verdad, felicitaciones y felicitaciones por la nominación, ¿no? Era una nominación que adquirieron de un Sí, festival, ¿puede ser? el festival de Tour, o de Ahí va, Tour, perdón ahí si está. no soy del universo del audiovisual, pero bueno, hay un festival ahí que no sé si es nuevo, yo la verdad no sé qué grado de importancia cualitativa tiene, capaz que, perdón, soy un burro, me dedico al teatro. Pero por ejemplo, bueno, ahora que la nombraba Emilia en Casa, era capítulo de 2 minutos, viste que Sí, realmente era muy cortito el material, por lo tanto, imagínate la cantidad de participación que tenés en 2 minutos. sí, no, Y sin claro. embargo, eso lo ensayamos. Mirá, Ahí, en ese proyecto, hubo ensayo. sí, pero se notaba, vos sabés que se notaba el ensayo y a mí me gusta, en esos 2 minutos me encantaba el guión, por ejemplo, que eh, vos podés pensar o podés decir cómo en una serie de 2 minutos, en el cual es un formato nuevo, eh, un guión puede tener tanta consistencia, pero a mí me encantaba, vos, me encantaba, te juro que me los miré más de una vez a los capítulos, estaban Está buenísimos. buenísimo eso. Eso habla también no sé, bueno, Emilia en Casa, para los que no saben, es una miniserie, creo que son 4 capítulos, no más de 2 minutos, en donde la protagonista es una adolescente en cuarentena y todo se cuenta a través de sus redes sociales. O sea, es ella filmándose o filmando a su familia. Yo hacía el padre, por ejemplo. Entonces era en situación de cuarentena, que es cuando arrancó la pandemia, bueno, la visión de la adolescencia de la cuarentena. Es como esa la Ahí va, idea. ese es el rollo. Y claro, ahí, por ejemplo, a mi madre le tengo que explicar algunas cosas porque está por Mm, fuera de las generaciones que viven la comunicación por redes sociales. claro, Entonces hay como un montón de cosas que es interesante ver también en quién cuaja y en quién no el lenguaje. Porque claro. esto que decís, sí, era una forma de contar novedosa en el sentido de que es ficción, pero a la vez tiene como una cosa de registro real de adentro de una casa
perfectamente podría suceder todo esto. Entonces es interesante. No es un documental ni un, no sé cómo se llama. Un falso documental que le dicen. Ahí va. No es un falso documental, es una miniserie, o sea que es todo ficción, pero tiene como esa lógica del registro casero y improvisado de una adolescente de su casa. Y nada, para mí fue súper divertido, interesante o divino. Nada, una experiencia realmente. No sé si me estás escuchando, Ger. ¿Me preguntaste algo? Porque creo que se trancó. No, se trancó, sí. sí. Me trancaste un segundo. A mí me pareciste poner 10 segundos en slow motion, que era... Sí, fue así. Pero no, en resumidas cuentas se entendió. Dije cosas re interesantes, re interesantes. Che, Ger, bueno, te agradezco un montón la charla, estuvo divino, pero me apareció el cartelito recién de los 10 minutos, pero igual estuvimos rato hablando. Viste que Zoom Ni tiene idea eso. cuánto, pero sí. Zoom tiene eso, a veces tipo se te corta los 40 y otras veces podés estar hablando rato. Por suerte esta vez nos dio la posibilidad de hablar más de 40 minutos. Y bueno, agradecerte la comunicación y para cerrar siempre a los entrevistados, le pedimos unas recomendaciones. Recomendaciones que tienen que ver con películas, con series, con libros, con música, lo que vos digas, mira, yo quiero, o vengo enganchado con esto, la tiro, paso la data, espero no sacarte apurado, no creo. No. En primer lugar, te voy a contestar eso, pero en primer lugar agradecerte a vos por hacerme sentir que todo este rato tiene alguna importancia de algo de lo que yo te pueda llegar a contar. Probablemente. Me generaste esa sensación y para mí eso ya vale más que la real importancia o no que pueda tener lo que compartimos. Con respecto a recomendaciones, sí, puedo tener varias. En libros, yo recomendaría a Mario Lebrero, que es un autor que a mí me conmueve muchísimo, sobre todo su novela, La novela luminosa. Es la primera vez en mi vida que me emocioné leyendo, que me emocioné hasta las lágrimas, leyendo, no me había pasado en mi vida. No sé, conecté ahí y me pareció de una belleza, de una potencia increíble. Después, bueno, no sé, yo soy bastante cinéfilo en el sentido de las series, soy un seriadicto. Me interesa mucho las actuaciones y los guiones en el desarrollo. Y por ejemplo, una serie que me parece alucinante, tengo muchas, pero no sé, se me ocurre Fargo, es una serie increíble, de una perfección actoral indecible, una cosa de locos. Y después vi otra serie que me gustó mucho, se llama Undone, incompleta creo que es la traducción. Ahí va. Es una serie de 8 capítulos de 20 minutos, o sea, es como una película larga, puedes ver los 8 capítulos en 3 horas y es como ver lo que el viento se llevó, en términos de tiempo. Y es una serie hermosísima, que está actuada, o sea, está filmada con actores, pero está dibujada arriba. Y tiene un grado de misticismo importantísimo y un vínculo con lo universal y las energías y la confianza y lo espiritual que me conmovió un montón. Tremendo, no está en Netflix. No, yo no la conocía tampoco. Está en Prime Video, que bueno, es otra plataforma, pero si no, en la web debe estar. Y bueno, después, no sé, podría decirte otras 20, pero me parece que esas dos son como... Sí, tremendas recomendaciones. Bueno, Ger, te mando un abrazo, nos vemos pronto, en un rato, y quedaron muchas cosas para charlar, pero ya va a haber otra oportunidad, otro Cuando ciclo quieras. Próximamente y seguiremos la continuación. Así que Vamos te arriba. mando un abrazo y vamos arriba. Muchas gracias a vos por el espacio.